Bueno, hola, buenos días. Hoy es 23 de junio de 2016. Muy bien, amanecimos contentos. De todas maneras, la presentación que hizo la selección Colombia el día de ayer frente a Chile estuvo buena, realmente. Así no hayamos pasado a la final. Al fin de cuentas, de los países suramericanos, lo que son Argentina, Chile y Colombia, son grandes. Nuestra selección Colombia, un aplauso para los muchachos, para Pekerman. La verdad es que ahora que se vieron este torneo por la Copa América Centenario en Estados Unidos, pues vimos el partido frente de México con Chile, ese 7-0. Ya los mexicanos no quieren tacos con Chile. Y el partido de Estados Unidos con Argentina, los de Estados Unidos salieron a ver a jugar a Messi y no pagaron la boleta, perdieron 4-0. Los peruanos no quieren saber de nosotros. Ahora nos tocó el turno. Bueno, la selección Colombia hizo un buen papel el día de ayer frente a la selección de Chile. Queríamos pasar muy bien ese 2-0, pero tuvimos contratiempos en esa presentación del día de ayer. La cuestión de la lluvia en Chicago, después ese penalti que no lo pitaron, y después la cuestión de que expulsaron a Sánchez. En fin, ese es nuestro fútbol. Y ahora el asunto, también pasando a otro tema, es el de la paz. Yo creo que es el momento propicio para votar por el sí del plebiscito por la paz. El cese al fuego es una cuestión trascendental. Quiera se no quiera, según los contradictores, expresidente, procurador y varios funcionarios que se oponen a ese acuerdo de paz, pero sinceramente se lo vamos a agradecer a Juan Manuel Santos. Seguramente dentro de 20 años, ya nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es lo que necesita este país realmente, un cambio. Y es el momento de decirle sí. Era renuente a esto, pero la verdad es que necesitamos un giro, un cambio de 180 grados a favor de Colombia. Es muy bueno hacer críticas, pero cuando no hacemos construcción de país, cuando realmente no estamos metidos en las cuerdas, en el boxing, cuando no tenemos los guantes puestos, sino que hacemos las críticas desde afuera, lanzamos el golpe y escondemos la mano. Esa no es una forma, pienso yo. Ya es bueno que acabemos con estas luchas ideológicas, políticas y religiosas que no hacen sino crear guerras. Necesitamos es la paz. Bueno, muy bien. Pasemos ahora sí a manteles. El tema de hoy, importantísimo, la prueba de referencia, su correcta interpretación y la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Ahora han salido recientemente estos radicados 41667 del 4 de mayo del 2016, que apenas están extractos en internet, con ponencia del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya. El radicado 43866 también del 16 de marzo de este año, de Patricia Salazar Cuellar, y de ella misma también se tiene otra línea jurisprudencial reciente, que es la 46153, esa es del 30 de septiembre del 2015, y otra también interesante, que es la 44056 del 28 de octubre del 2015, también con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuellar. El tema de la prueba de referencia, ahora ya se abren luces, se dan luces, nos marcan unos parámetros que realmente son importantes que usted los tenga en cuenta. La prueba de referencia, entonces, importante es el artículo 438 de la Ley 906. Y entonces, en esta, cito esta sentencia 41667, en la que se dice que la prueba de referencia, esa declaración antes del juicio oral, es la que se considera como prueba de referencia, y que el medio por el cual se llega al juicio oral, a través de quien la introduce,
ese es el medio de prueba, pero que realmente la prueba de referencia la constituye entonces esa declaración o esa entrevista antes del juicio oral, que debe ser propuesta bajo unas circunstancias especiales. Las del artículo 438 de la ley 906 del 2004 habla de una enumeración de carácter alternativo, y ya la sentencia C-144 del 2010 había declarado la desequilibrabilidad de las palabras esas, evento similar. Y el artículo 438 entonces dice que la prueba de referencia únicamente es admisible, ya, pues usted ya sabe muy bien cuál es la prueba de referencia, de acuerdo con el artículo 437. Con ella, pues se pretende probar o excluir uno o varios de los elementos del delito, el grado de intervención del mismo, las circunstancias de atenuación o agravación punitivas, la naturaleza y la extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en juicio. Entonces se considera como prueba de referencia toda declaración realizada por fuera del juicio oral, pero para que tenga ese valor de prueba de referencia como tal, que sea parte de lo que la sentencia de Patricia Salazar dijo en la 46.153, que sea tema de prueba, distinguirla del medio de prueba, en este caso cuando se llega al juicio oral a través de un testigo de acreditación, que es el que va a introducir el medio de prueba del contenido de esa entrevista. Ese es el medio, pero la prueba de referencia en sí como tal es lo que se vertió en el contenido de esa entrevista anterior al juicio oral. Por eso entonces dice la Corte Suprema de Justicia que se puede plantear como prueba de referencia, y esto en la preparatoria, digo yo, única y exclusivamente en la audiencia preparatoria. Ya acá de una vez por todas de pensar que esto puede suscitarse en el juicio oral, es en la audiencia preparatoria que se debe indicar por la parte que la pretenda introducir al juicio oral la enumeración de carácter alternativo, es decir, que sea porque por ejemplo dice el literal A del artículo 438, cuando manifieste bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación. B, es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. Aquí es donde esta palabra evento similar fue declarada exequible por la Corte. Cuando se dice evento similar son situaciones diferentes a esa, por ejemplo, que se ha ido del país la persona y no puede ir a juicio oral, entonces por circunstancias de fuerza mayor, de caso fortuito. C, literal C, padece de una grave enfermedad que le impide declarar. D, ha fallecido. E, ya fue adicionado mediante la ley 1652 del 2013 y es el menor de 18, el menor de 18 años y víctima de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, es considerado entonces como prueba de referencia. Bajo esta situación de literal ley ya la manejó la autora Patricia Salazar en esa sentencia 44056 del 28 de octubre del 2015, que dice que esas declaraciones anteriores al juicio oral del menor, de esas que deben ahora practicar a través de la policía especializada, como dice el artículo 206, adicionado pues el 206A, mediante esta ley 1652 del 2013, la entrevista forense a niñas, que esto lo debe realizarlo entonces el entrevistador especializado para esto, como tal, para que no revictimizarla. Entonces puede entrar al juicio oral esa entrevista, esa sería la prueba de referencia y el medio es quien la ha recepcionado como tal. Entonces allí queda claro en la 44056 sobre este asunto de las entrevistas de los menores antes del juicio oral como prueba de referencia. También en la 46153 del 2015, Patricia Salazar Cuellar también hizo una amplia exposición, acuérdese, sobre ese tema de la pertinencia, utilidad, conducencia y de la prueba de referencia, que cuando es tema de prueba y cuando es medio de prueba, etcétera. Y hay una interesante decisión sobre este tema. Y también está la 43866 y ahorita del marzo también, de marzo del 16, de la misma magistrada,
parece que ella ya ha cogido esta línea jurisprudencial y la ha matizado en ese sentido, pues para darle esta característica especial, aclararla de una vez, hacer la correcta interpretación de ella. Pues bien, entonces, por cualquiera de estos, alternativamente, entonces podrá solicitarse. Pero viene lo interesante del 441, el inciso segundo de la ley 906, dice que es una enumeración de carácter acumulativas, es decir, que también tendrá que justificarse en la preparatoria su pertinencia, conducencia, utilidad y la licitud de la misma como tal, para que pueda ser tenida en cuenta. Por eso es que en la preparatoria es importante de que quien la pretenda llevar al juicio, el medio, es decir, la gente que va a acreditar esa entrevista que recepcionó antes del juicio oral por su contenido. Pero entonces ahí es la gran queja que se tiene en relación con la prueba de referencia, es que los señores defensores, ustedes deben de oponerse en audiencia preparatoria, indicando que se violan dos principios, el de confrontación y el de contradicción, porque una cosa es que tenga face to face en el juicio oral a la persona que ha percibido todos los hechos directamente, que ese es el que se recepciona en esa entrevista, pero por cualquier razón, como ahora los fiscales dicen, no, es que está amenazada la víctima, es que no va a ir al juicio oral. Como entonces tiene la entrevista del policía, entonces voy a llevar al juicio al policía para introducir esa entrevista. Pues bien, ojo con eso. Siempre póngale allí el impedimento ese en la audiencia preparatoria, porque si no se entra al juicio y allá entonces ese tiene un valor suasorio, porque tiene una tarifa legal negativa. De acuerdo con el artículo 382, dice que para dictar sentencia no se puede hacer única y exclusivamente con base en prueba de referencia. Dice el artículo 381. Inciso segundo, la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia. Sin embargo, si existen otros elementos materiales de prueba, aún indiciarios, también entonces puede dictarse la sentencia condenatoria contra esa persona, pero en conjunto, porque hay una libertad de prueba. Recordemos que el artículo 373 habla de la libertad probatoria y por cualquier medio puede llegar al juicio para introducirse y analizarse entonces si se tenga en cuenta por la persuasión racional, la sana crítica, los elementos de la sana crítica, el juez y dicta su sentencia. Pero lo único es que no lo puede hacer con base en prueba de referencia. Muy bien, me parece importante el tema. Allí les dejo entonces para que ustedes revisen esta línea jurisprudencial y de una vez por todas entiendan qué es la prueba de referencia, que una cosa es entonces el medio con el cual se llega al juicio de esa entrevista que ha sido recepcionada anteriormente, que esa sí es prueba de referencia. Ese es el testigo de cargo. Pero que entonces el medio con el que se lleva al juicio oral no es la prueba de referencia, sino el medio para darle entonces veracidad a ese contenido. Quien pretenda introducirlo tiene que demostrar la carga de alegar que ese es el contenido que es veraz y lo que dice allí. Entonces, para oponerse a la prueba de referencia, dice el 441, entonces, que dice sucintamente, inciso segundo, lo anterior dice que podrá cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio probatorio, en los mismos términos que la prueba testimonial. Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, lo pertinente, se regule en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo documental. Muy bien, entonces dejemos hasta aquí y seguimos celebrando entonces con nuestra selección Colombia. El sábado, por supuesto, que vamos para el tercer lugar. Ahí está, la selección Colombia. Adelante, ánimo muchachos. Dale clic si te gusta. Nos vemos, buen fin de semana y mucho fútbol.